En estas elecciones legislativas 2021, las y los bonaerenses elegimos 35 diputados y diputadas nacionales y una de las postulantes para este cargo es la diputada Bernaza, que va por la reelección en la boleta del Frente de Todos, que recordemos que lleva a la cabeza a Victoria Tolosa Paz. Con ella estamos en comunicación y la saludamos. Claudia, ¿qué tal? Un gusto. Juan Iguarino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Juani? Un gusto charlar con ustedes como siempre. El gusto es mío, aunque en realidad nos conocemos, obviamente no creo que me recuerdes, pero una vez que estuviste en Bahía Blanca, en el Centro Histórico Cultural de la Universidad Nacional del Sur, tuve la oportunidad de escucharte y bueno, de saludarte, pero bueno, fue hace mucho, fue 2013, 2014, han pasado tantas cosas en este país, ¿no? Sí, muchas. Bueno, disculpas por no recordar ese encuentro. No, por favor. Pero bueno, hace tiempo, vos sabés que ahora que lo decís me doy cuenta que hace tiempo que no estoy yendo a Bahía Blanca. Bueno, la invitamos, no sé si ahora, pero cuando estemos un poco mejor con el tema de la pandemia. Claro, el tema de la pandemia me ha alejado de esa ciudad, así Claro. que por supuesto, a mí me gusta mucho recorrer la provincia, así que allí iremos. Una provincia hermosa. Bueno, la invitamos y la comprometemos también para que venga al piso, eso sí. Sí, por supuesto. Bien. Quiero mucho la Radio Nacional, así que ahí estaré. Bueno, qué alegría. Claudia, en este programa y en el marco de las elecciones venimos entrevistando diferentes precandidatos, precandidatas, y una de las cosas que les preguntamos, o la primera pregunta que les solemos hacer es quiénes son, cómo llegan a la política, qué recorrido tienen. En tu caso, digamos, vos no sos nueva en la política, muchos de quienes nos escuchan te conocerán, pero por ahí para refrescar la memoria, para quien tiene tu nombre y no termina de ubicar cuál es tu trayectoria, contanos un poco quién sos, cómo llegás a la política y cómo ha sido tu actuación en la Cámara de Diputados. Bueno, yo llego a la política desde muy joven, fui militante social, militante de una comunidad parroquial en mi ciudad, en la ciudad de La Plata. Ajá. También comencé como maestra muy jovencita, junto con mi compañero de vida, Quique Espineta, en el Gran Buenos Aires Sur, y a partir de allí milité los temas de la niñez en el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Luego esto me acercó al peronismo, y a partir de una actividad que tuve en el gobierno de Felipe Solá, me especialicé en los temas de planificación de gobierno, soy docente y especialista en esos temas, y también tuve mi primer mandato como diputada nacional en el año 2007, Ajá. en pleno conflicto con la 125, Uf. por eso fue una etapa muy intensa Sí. de mi vida legislativa. Y bueno, en mi recorrido he acompañado tanto el primero como el segundo gobierno de Cristina, y esto me llevó a, frente a la derrota que tuvimos frente al macrismo, a incorporarme al Instituto Patria y desde allí participar en la formación de militantes, de referentes sociales, y bueno, soy coordinadora de las comisiones de trabajo y de los cursos del instituto. Ajá. Bien, bueno, completísima. Y bueno, y ahora como Sí. diputada nacional, en mi segundo mandato, yo entré por Unidad Ciudadana, soy vicepresidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Baja, y además integrante de la Bicameral de Niñez, Adolescencia y Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Bien. Y en estas elecciones te toca acompañar la lista, o ser parte de la lista, mejor dicho, que decíamos que lleva a la cabeza a Victoria Tolosa Paz. ¿Por qué pensás que el Frente de Todos, y específicamente Victoria Tolosa Paz, es la mejor opción en estas elecciones? Mira, a mí me gusta mucho nuestra lista porque expresa cabalmente la confluencia de fuerzas del Frente de Todos. Aquello que fue una gran estrategia para el triunfo electoral que tuvimos en el 2019, goza de buena salud. Esa coalición, ese frente goza de buena salud y se expresa en una lista que tiene representantes sindicales, representantes sociales, representantes del Frente Renovador, de los intendentes de la provincia, del Instituto Patria, en mi caso, de los movimientos sociales. Así que la verdad que estoy muy conforme tanto con la lista de legisladores nacionales como con las listas provinciales, ¿no? De diputados provinciales y de concejales. Así que creo que tanto Victoria como Daniel Goyán representan esa misma coalición, ¿no? Victoria es una militante de mi ciudad, yo la conozco mucho, sí. Nos une un afecto muy grande porque somos militantes del mismo territorio, y Victoria representa un poco, expresa las iniciativas del presidente, y Daniel Goyán es el integrante del Instituto Patria, de hecho es coordinador de la Comisión de Salud, así que
la verdad que me parece una excelente expresión de esta coalición. Bien. Y si uno hoy por hoy, no sé si te ha pasado cuando escuchás a la oposición, ¿no? Y uno se pone con la tarea de tratar de rastrear algún argumento político entre tantas cosas que se dicen casi a la marchanta a veces, ¿viste? Yo encuentro principalmente 3 críticas contra lo que ha sido estos casi 2 años de gobierno del Frente de Todos. Uno es la cantidad de muertes en la pandemia, la otra es la tragedia educativa, como dijo una candidata local de Juntos, y también la situación tan compleja de la economía. ¿Cómo pensás que ha sido el desempeño del oficialismo en estos 3 puntos y qué pensás que se puede hacer en estos 2 años que quedan de mandato de Alberto Fernández, de Axel Kicillof, para mejorar estas cuestiones? Obviamente la cantidad de muertes de la pandemia ya está, pero preguntarte tu evaluación sobre lo que ha sido la gestión de esta crisis sanitaria. Bueno, en primer lugar, dejar muy en claro que la crítica feroz y constante al gobierno nacional es la estrategia de campaña de la oposición. No es que tiran críticas a la marchanta, distraídamente, sino que efectivamente lo han tomado como una estrategia de campaña, y lo cual me parece que empobrece enormemente el debate, porque no hay una propuesta propia, digamos, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y respecto a lo que vos decís, yo creo que la ciudadanía es consciente, y todos sabemos, en qué estado estaba el Estado, valga la redundancia, cuando nosotros nos hicimos el gobierno. Era un Estado absolutamente ajustado, la deuda se había multiplicado enormemente, nos encontramos con un Estado vaciado, tanto en sus objetivos, en sus contenidos, como en su presupuesto, y con un Estado absolutamente endeudado. Entonces, nosotros habíamos declarado la emergencia social y económica ya antes de la pandemia. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. El instrumento con el que nos encontramos era un instrumento absolutamente debilitado, y esta es mi especialidad, y yo sé reconocer cuando la ausencia del Estado hace estragos en la vida social. Y este era el escenario en marzo del 2020, cuando se declaró la pandemia. Con ese estado, el gobierno tomó medidas muy aceleradas, muy urgentes, y hay que aclarar, muy eficaces, para recomponer el sistema sanitario y aumentar el número de camas y el número de camas de terapia intensiva. Mientras salió muy rápidamente a negociar vacunas en todo el mundo, ni bien se supo que se estaban produciendo estas vacunas. Con una actuación de la ANMAT muy seria, muy rigurosa, pero al mismo tiempo muy eficiente en términos de la velocidad con que se hicieron las evaluaciones de las vacunas para que puedan ser rápidamente aplicadas. En ese contexto, ¿qué pretendíamos? En una tragedia planetaria como es la pandemia, donde hay un derrumbe de la economía a escala planetaria, y frente a una Argentina en emergencia económica declarada ya en diciembre del 2019, ¿cómo quieren que nos den los números? ¿No? Creo que el gobierno a lo que se dedicó es a mínimamente sostener la economía con medidas como el ingreso federal de emergencia, con aumentos en la asignación universal por hijo, últimamente con lo que es el reconocimiento de los años de aportes de las mujeres en crianza de sus hijos, con los ATP, digamos, se tomaron medidas no para encender la economía, para sostenerla. Claro. Ni que hablar lo que es hoy el programa Potenciar Trabajo, que sostiene a los trabajadores comunitarios que han sido clave en la atención de la pandemia, acercando un plato diario de comida. De hecho, nosotros no tuvimos estallidos a fin del año 2020, y esa ausencia de estallido no es una casualidad. Es la cobertura que hubo de las necesidades básicas, no solo por parte del Estado, sino por su fuerte alianza con las organizaciones sociales presentes en el territorio. Por otro lado, el número de muertos y la atención de la pandemia son números que hay que verlos en contexto. Y el contexto es la toma de medidas que se debían decidir en cada momento. Y en cada momento se fue decidiendo lo mejor que se pudo, y nos dieron los números que nos dieron, que son números gravísimos, pero tan graves como los números de los países centrales. Estuvimos ante una situación inédita, y creo que nuestras autoridades sanitarias, más allá de que algunos números nos hubiera gustado que fueran otros, las autoridades sanitarias estuvieron a la altura de la situación.
Sí, es cierto, y también es cierto que muchas veces la oposición, o en algún caso algunos intendentes, como es el caso acá en Bahía Blanca, han jugado en contra de estas medidas sanitarias. Yo recuerdo, y lo trato de mantener siempre en la memoria, el intendente Gay de Bahía Blanca, que dijo que era saludable salir a protestar contra el gobierno nacional en una de estas marchas que hubo en días... Bueno, las marchas anticuarentena, nadie se hace cargo, pero ¿cuántas muertes podemos adjudicar a lo que han sido las marchas masivas del periodo donde se estaba recomendando el aislamiento? Así sí, que, por favor, me parece que... Es cierto, porque se le carga toda la cuenta del gobierno nacional. O sea, como si todas las muertes fueran por, digamos, como que si toda la gestión de la pandemia dependiera de una persona, cuando no La es así. oposición alentó la desobediencia del aislamiento desde muy temprano. Sí, es cierto. Claudia, sabiendo que sos vicepresidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y siendo que en Bahía Blanca tenemos 2 universidades públicas, te pregunto cómo ha sido el trabajo en esta comisión, qué proyectos han tratado, qué leyes han podido aprobar, cómo ha sido la dinámica legislativa allí. Mira, tenemos la alegría de que pudimos aprobar por unanimidad la Ley de Financiamiento Progresivo de la Ciencia, que va a cuadruplicar el presupuesto del Ministerio a lo largo de los próximos 10 años. Ya va a haber un aumento significativo de presupuesto aplicando esta ley en el presupuesto 2022, así que estamos muy felices por todo el trabajo y el acuerdo que pudimos alcanzar, no solo con la oposición, sino con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la cartera de Hacienda, que permitió generar una ley que define un piso de financiamiento de la ciencia y la tecnología como política de Estado. Así que estamos muy felices de la aprobación de esa ley. Y por otro lado, yo había presentado un proyecto para que el personal de apoyo del sistema científico tuviera el mismo régimen previsional que los investigadores, y finalmente se reguló por una resolución del Ministerio de Trabajo, así que también estamos muy felices por haber colaborado con la aprobación de esa resolución. Disculpame la ignorancia, Claudia, ¿qué sería el personal de apoyo de investigación? Los tecnólogos y el personal que trabaja en los laboratorios como de ayudantes del investigador tenían un régimen previsional diferente y mucho más bajo. Claro. Y este aumento presupuestario en lo que es ciencia y tecnología se traduce, me imagino, ¿no? En más becas para CONICET, más cargos de investigación, ¿y en qué más? Absolutamente, contanos un mucho poco más que hay financiamiento para insumos, para infraestructura y para personal, para investigadores y para tecnólogos, incluso con un 20% que debe ser asignado a los sistemas científicos de las provincias. Ajá, bien. Súper importante la cuestión científica, más que nada pensando en el mediano y largo plazo, y pienso, ¿no? Y mezclándolo o relacionándolo con lo que hablábamos antes de la pandemia, en la que, como bien vos decías, hemos pasado de estar muy flojos en términos hospitalarios a triplicar las unidades de terapia intensiva en la provincia, y hoy también somos productores de vacunas. Allá en ese conurbano que algún escriba de algún periódico comparaba con el África, bueno, ahí se producen vacunas de Sputnik, se envasan las de AstraZeneca. ¿Qué pasa con todo esto en la pospandemia? ¿Hay una perspectiva para que todo este desarrollo de la medicina y de la ciencia pueda redundar en generación de puestos de trabajo, por un lado, pero también preguntarte si esto se puede estratégicamente pensar alguna forma de consolidar al país como exportador en la región de insumos médicos, de vacunas, de jeringas, todo este tipo de cuestiones? Sí, por supuesto. La pandemia en este aspecto abrió una ventana de oportunidad para que la ciencia y la tecnología alcanzara el primer lugar en la agenda pública a partir del valor que han sabido producir, a partir de los sueros, los diagnósticos rápidos, la elaboración de vacunas, o sea, una cantidad de invenciones, digamos, de producciones tecnológicas que hoy nosotros estamos utilizando y también utilizan otros países, medidores de oxígeno. Bueno, la verdad que la pandemia mostró el valor de una ciencia y una tecnología propia, ¿no? Producida en el país. Y justamente lo que te comentaba, este aumento del presupuesto va a redundar en aumento de presupuestos en ámbitos de laboratorios universitarios, que es donde muchas veces trabaja el CONICET. El sistema científico tiene asiento en muchas de nuestras universidades, así que esto va a mejorar sus laboratorios, va a mejorar los salarios de sus equipos de investigación. Así que creo que va a tener un gran impacto esta ley, y no solo, y en eso coincido con vos, no solo para el periodo de pandemia, sino para todo el desarrollo
de productos con valor agregado de nuestro país, ¿no? Para la exportación, como vos bien decís. O sea, sirve para el periodo de pandemia, pero por supuesto que sirve para el periodo de pospandemia, ¿no? Este aumento del financiamiento de la ciencia y la tecnología. Claro, porque pareciera, ¿no?, que con una situación global donde cae el comercio y donde cada vez es más difícil exportar productos manufacturados, ¿no?, en vez de materias primas, esta es una oportunidad estratégica, ¿no?, de que Argentina se consolide como productor de insumos médicos. Por supuesto, por supuesto. No solo eso, también no solo sirve en términos del mercado externo, sino también sirve para la economía doméstica tener productos propios, productos médicos propios y no depender, como nos está pasando ahora, de tener que salir a buscarlos al mundo, ¿no? Claro. Nosotros vamos por una ciencia propia para tener justamente una tecnología que la podamos usar aquí a nivel doméstico sin tener que comprarla o comprar patentes o pagar patentes en el ámbito internacional, ¿no? Bien, y la última pregunta que te hago, porque sé que tenés otra entrevista luego, consultarte por esto que se dice, sabiendo que vos trabajás con lo que es juventudes también, esto que se dice como que ahora los jóvenes son interpelados por estos partidos de centro derecha o de derecha que se hacen llamar libertarios. ¿Te parece que esto realmente es así, que es algo que está inflado mediáticamente como este fenómeno de Milei? O si no, que esta es mi opinión, que son votantes por ahí de Juntos por el Cambio, que están desencantados, votantes jóvenes de Juntos por el Cambio desencantados, que ahora viran por ahí para un discurso más antisistema como es el de Milei o el de Spert o de Píparo. Mira, la incidencia real o el tamaño real del fenómeno lo vamos a ver una vez que pasen las elecciones, ¿no? Con los resultados de las PASO, por lo menos de estas elecciones primarias, ¿no? Ahora, que estos fenómenos son agigantados por los medios masivos de comunicación no me caben dudas. Esta no es la realidad de los barrios ni la de los jóvenes de los barrios que están preocupados por su búsqueda laboral, por encontrarse, por acompañarse en sus estudios. No están pensando en términos ni libertarios ni de economías libres que desconocen absolutamente el rol del Estado, porque me parece que justamente, sobre todo en los barrios, se vio el valor que ha tenido el Estado a lo largo de la lucha contra el COVID-19. Entonces, me parece que es un fenómeno minoritario, urbano, y que, como vos bien decís, interpela al votante de Juntos por el Cambio más que a nosotros. Coincido plenamente, Claudia. Muchísimas gracias por esta comunicación, te agradecemos por este tiempo y bueno, reiteramos la invitación a Bahía Blanca. Es un placer, muchísimas gracias y por supuesto queda agendada una visita a la radio cuando vaya por allá. Bueno, que así sea. Muchísimas gracias, Claudia, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Era Claudia Vernaza, diputada nacional por el Frente de Todos y precandidata para la reelección en la boleta que lleva a la cabeza a Victoria Tolosa Paz y Daniel Golan.